En el video de hoy vamos a revisar la presión arterial y su control nervioso y hormonal, o la práctica que tiene este título. Para empezar vamos a hablar de la metodología. Normalmente esta práctica se lleva a cabo en un perrito, o se puede hacer, aparte de en perro, en rata o en conejo, pero en animales más pequeños es más difícil, especialmente en la rata, porque las arterias son tan pequeñitas que es muy difícil canularlas. Entonces normalmente se hacía en perro. Actualmente ya no se hace en perro porque está prohibido por la ley. Entonces lo que hacíamos era ver un video y explicar las maniobras. Aquí yo lo que les voy a explicar son los posibles resultados y las discusiones de resultados que pudiéramos discutir de esa práctica. Entonces, primero que nada, ¿cómo es que la hacíamos? En el perro se disecan ambas arterias carótidas y se diseca el nervio vago del lado derecho. ¿Por qué el nervio vago del lado derecho y no el del izquierdo? Porque el del lado derecho afecta al nodo sinusal y tiene un mayor impacto sobre la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y aquí lo que vamos a estar checando es presión arterial. Entonces, esas arterias carótidas se disecaban para hacer algunas maniobras. También en esas arterias carótidas podíamos canalizarlas para checar directamente la presión arterial, pero para checar la presión arterial preferentemente se diseca aquí en la ingle del perro, en la panza, la arteria ilíaca común o la ilíaca externa, ya sea del lado izquierdo o del derecho. Se cateteriza esta arteria ilíaca y ahí se checa la presión arterial. Se coloca un transductor de señal de presión y directamente se está checando la presión arterial de ese sitio. Otra cosa que se hace también es que en la vena ilíaca de ese lado o en la yugular, por lo regular en la vena ilíaca o en la vena yugular, se diseca también y se inserta un catéter para estar administrando líquidos y para estar administrando fármacos. Entonces vamos a tener el nervio vago derecho expuesto, las arterias carótidas, la arteria ilíaca común o la primitiva y también la vena ilíaca común o la primitiva, según la que se preste mejor para la. Por lo regular es la vena ilíaca y la arteria ilíaca externas. Bueno, pues este perrito vemos que ya está medio viejito, ¿verdad? Miren, está medio canosillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero que nada, nada más vamos a ver un registro de presión. Es todo lo que vamos a estar checando, un registro de presión arterial. A diferencia de otras prácticas como por ejemplo la del ciclo cardíaco, en la que había muchas variantes, aquí nada más va a ser la de la presión dentro del árbol arterial. Y aquí vemos que sigue esta curvatura, ¿verdad? Durante la sístole la presión arterial sube y luego conforme empieza a disminuir la cantidad de sangre que sale del corazón, empieza a bajar la presión hasta que llega un punto en el que la presión dentro del ventrículo es menor a la presión dentro de las aurículas, y entonces se cierran las válvulas las válvulas semilunares, la aórtica y la pulmonar. Y en el momento en el que se cierran la aórtica y la pulmonar ocurre esta curva, ¿verdad? Este aumento de la presión, y queda aquí esta muesca, este hundimiento a la que llamamos muesca dicrótica, y que nos indica el final de la sístole y el comienzo de la diástole. Vemos aquí que la diástole es mucho más grande. Desde este punto hasta este punto es la diástole. Aquí vemos cómo comenzó una nueva sístole, y sabemos que por lo regular la diástole dura más que la sístole en condiciones de reposo. Ya cuando aumenta la frecuencia cardíaca, habíamos dicho en el video anterior que aumentaba la frecuencia cardíaca y disminuía la duración de la diástole. Incluso si es muy exagerada la frecuencia cardíaca, puede llegar a ser patológico y no permitir la entrada de sangre al corazón, y eso nos trae un bajo gasto cardíaco por alguna arritmia cardíaca con una frecuencia muy alta, una taquiarritmia. Bueno, entonces esto es lo que vamos a estar viendo todo el registro, o todo lo que íbamos a estar viendo todo el registro, que sería nada más aumento de la presión, subir y bajar durante la sístole y la diástole. Y con base a estos parámetros, pues íbamos a estar midiendo lo siguiente. Primero que nada, la frecuencia cardíaca.
¿Cómo se medía la frecuencia cardíaca? Pues aquí tenemos un ciclo cardíaco, igual vean, es al aumento de la presión arterial, la muesca dicrótica y luego disminución de la presión arterial, y aquí tenemos una sístole, ¿va? Entonces, bueno, aquí no le hagan caso, miren, no me fijé que esto dice que de aquí hacia acá es la diástole y eso no es cierto. La diástole empieza a partir de aquí, ¿sí? A ver, el esquema más horripilante que pudiera existir. A partir de aquí hacia acá es la diástole y desde aquí hasta aquí es la sístole, ¿sí? Bueno, la presión, vamos a ver la presión sistólica. ¿Qué es la presión sistólica? Es la presión máxima que alcanza el árbol arterial durante la contracción del ventrículo. En este caso pues es la clásica, ¿verdad? 120. Y luego la presión diastólica es la presión mínima que se alcanza en el árbol arterial durante el ciclo cardíaco en la diástole, ¿sí? Y por lo regular es de 80 milímetros de mercurio, aunque varía, ¿verdad? 110, 70, 100 sobre 60, 90 sobre 60, incluso hay personas que tienen esa presión arterial y para ellos es normal. Entonces hay un concepto, aparte de la presión sistólica y la presión diastólica, que es la presión arterial media. La presión arterial media es, fíjense bien, como un promedio de la presión sistólica y la diastólica. La presión arterial media no quedaría exactamente en medio, sino que quedaría más hacia abajo, más pegada es esta línea punteada que vemos aquí, pero queda más cerca de la diástole que de la sístole, no queda en medio. ¿Por qué? Pues porque el ciclo, la duración o las proporciones de la duración de la sístole y la diástole no son iguales. Más o menos como un tercio del ciclo cardíaco, la presión arterial dura o permanece en sístole, o sea, acá más arriba, mientras que 2/3 del ciclo cardíaco son diástole y 1/3 es sístole en condiciones de reposo. Por lo que durante más tiempo, durante 2/3 del tiempo del ciclo cardíaco, la presión arterial está más cerca de la diástole que de la sístole, porque la diástole dura más. Entonces, ¿cómo se saca la presión arterial? Pues decimos que si dividimos el ciclo cardíaco en 3 partes y durante esas partes 2/3 dura o permanece en diástole y 1/3 en sístole, entonces decimos que la presión diferencial, que es la presión diferencial, el resultado de restarle a la presión sistólica la presión diastólica. Entonces es la diferencia de presión que hay desde este punto hasta este punto. Entonces en este caso, que son 120 sobre 80, a 120 le quitamos 80 y entonces serían 40. La presión diferencial en este momento pues diríamos que es de 40 milímetros de mercurio. Esa presión diferencial también es importante para algunos otros parámetros. Por ejemplo, cuando el paciente empieza a entrar en estado de choque, la presión diferencial disminuye. Entonces, en vez de que esté en 40 o en 30, pues a lo mejor está en 15, está en 10. Y la disminución de la presión diferencial nos dice que hay un choque hipovolémico. Casi siempre se asocia a choque hipovolémico o a una fracción de eyección disminuida. También el endurecimiento del árbol arterial nos puede acarrear una presión diferencial muy alta, muy grande, ¿verdad? De a lo mejor 70 milímetros de mercurio en vez de 30 o 40, que es lo habitual. También, por ejemplo, un aumento en el volumen de eyección, como ocurre en la estimulación adrenérgica, aumenta la presión diferencial porque está pasando más sangre hacia el árbol arterial y el incremento de presión es más brusco. Ahora vamos a ver cuál es la presión arterial media. Entonces fíjense bien, diríamos que para que esté esta línea más cerca, dividiríamos en 3 partes la presión diferencial, y en el tercio que está más cerca de la diastólica, ahí vamos a decir que es la presión arterial media. Por lo tanto, la presión diferencial la vamos a dividir entre 3. Entonces diríamos que 40 milímetros de mercurio, que es la presión diferencial, entre 3 nos daría a 13.3. Ese 13.3 es 1/3 de la presión diferencial, y ese tercio de la presión diferencial se lo vamos a sumar a la presión diastólica, o sea, a los 80 milímetros de mercurio.
Si le sumamos los 13.3 a los 80 nos daría un total de 93.3. Entonces la presión arterial media para un sujeto que tiene una presión sistólica de 120 sobre 80 sería 93.3. Entonces, ¿qué es la presión arterial media? Es como un promedio de la presión durante todo el ciclo cardíaco. Es irregular porque se divide en tercios. Y entonces diríamos que la fórmula es la presión diastólica más un tercio de la presión diferencial, ¿vale? Entonces esa es la presión arterial media. La frecuencia cardíaca entonces la sacaríamos midiendo desde donde inicia el ascenso de la presión arterial hasta donde termina o más bien donde aparece la muesca dicrótica, y ese tiempo sería el de la sístole, y luego más el de la diástole acá, que sería todo el ciclo cardíaco, es decir, desde donde empieza a incrementarse la presión arterial como consecuencia de la contracción del ventrículo hasta donde empieza de nuevo a contraerse o aumentarse la presión arterial como consecuencia de la contracción del ventrículo. Esto sería todo un ciclo cardíaco. Y si por ejemplo durara un segundo, ¿cuántas veces cabe un segundo en un minuto? Pues cabe 60 veces, entonces la presión arterial sería 60. Así es como sacaríamos la presión arterial durante la práctica. Bueno, entonces esos parámetros son los que nos van a estar indicando, nos estarían indicando durante la práctica qué efectos tienen las diferentes sustancias que vamos a estar aplicando. Entonces, miren, una de las primeras maniobras es el efecto de la hormona vasopresina o hormona antidiurética sobre la presión arterial. El efecto que vemos es un incremento en la presión arterial, pero ese incremento es muy agudo. En cuanto la ponemos vemos que aumenta la presión arterial, y este efecto no se debe a su acción antidiurética, es decir, que retenga más líquido y eso haga que aumente el volumen sanguíneo circulante y que aumente la presión arterial, porque en realidad no le estamos poniendo más volumen al animal de experimentación, y eso sería a muy largo plazo. Lo que estamos viendo en realidad es su efecto como vasopresina, vasopresor. La vasopresina aumenta la constricción de los vasos sanguíneos, lo que hace que se cierren más, y eso va a aumentar la resistencia vascular periférica, y al aumentar la resistencia vascular periférica aumenta la presión arterial. Entonces, cuando baja la presión arterial, en parte la vasopresina la puede subir por su efecto vasopresor de manera aguda, y en parte la puede subir por su efecto antidiurético, pero ya a manera de más largo plazo. En días se va a tardar en empezar, o horas en empezar a subir poco a poco la presión arterial, siempre y cuando se esté ingiriendo líquido o se esté poniendo líquido por vía intravenosa, porque si no se adquiere nuevo líquido, pues no puede subir la presión arterial. Esta nada más lo que hace es conserva el líquido que ya está en nuestro organismo. Entonces ese es el efecto de la hormona vasopresina. ¿Cómo lo hacíamos en el laboratorio? Pues lo hacíamos por medio de un extracto de neurohipófisis de rata. Se molía la neurohipófisis de varias ratas a la vez, ya que se tenían bien molidas en un molcajetito, en un mortero. Se ponían en una solución, en una jeringa, se inyectaban en la vena femoral o en la vena ilíaca externa, y entonces ya veíamos el efecto. Así es como lo hacíamos. Entonces es porque tiene acción vasopresora en los vasos sanguíneos. Y luego tenemos otra maniobra muy interesante, que es la del reflejo del seno carotidio. ¿Cómo se hacía esta maniobra? Se ponían unas ligaduras en las arterias carótidas primitivas, y luego se ejercía tracción sobre ellas por debajo del seno carotidio. Si nosotros hacemos tracción en las venas carótidas por debajo del seno carotidio, le va a llegar menos sangre al seno carotidio, y al llegarle menos sangre al seno carotidio va a distenderse menos, es decir, va a detectar que hay un descenso en la presión arterial en esa zona, y entonces el seno carotidio va a enviar una señal a través del noveno par craneal hacia el tallo cerebral. Entonces el glosofaringio va a llegar al núcleo de la solitario en el tallo cerebral, y del núcleo de la solitario se va a enviar una señal a las astas laterales de la médula espinal. Recordemos que las astas laterales de la médula espinal pertenecen al sistema nervioso simpático, y de ahí se va a enviar una señal hacia la médula suprarrenal para la liberación de adrenalina, y también hacia la cadena paravertebral de ganglios simpáticos
intentar enviar una señal hacia el nodo sinusal y hacia la musculatura cardíaca. La señal que llega al corazón va a aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, mientras que la señal que llega a los vasos sanguíneos de la periferia va a aumentar la resistencia vascular periférica, y en consecuencia el aumento de la resistencia vascular periférica y el aumento del gasto cardíaco traen consigo el aumento de la presión arterial. ¿Por qué? Porque este es un reflejo que regula la presión arterial segundo a segundo. Si ve que sube la presión arterial, desencadena el reflejo o lo deja de desencadenar si ve que disminuye la presión arterial. Entonces es un reflejo que tiene que ver con el seno carotidio. También tenemos vasoreceptores en la aorta, pero en esta maniobra lo único que estábamos afectando era el seno carotidio. Podemos hacerlo a la inversa, y se hacía en los pacientes, se daba un masaje en el seno carotidio. Al apretar el seno carotidio lo deformábamos mecánicamente, dando la sensación de que estaba deformándose porque aumentaba la presión arterial en su interior. Entonces el masaje en el seno carotidio se utilizaba en personas que tenían una crisis o una emergencia hipertensiva. Tienen un aumento muy exagerado de la presión arterial y entonces hay que bajarla, y además de los medicamentos que se podían hacer algunas maniobras como dar el masaje en el seno carotidio, porque eso daba la impresión de que estaba aumentando más todavía la presión arterial, y eso desencadenaba este reflejo que provocaba, pero al revés, la disminución de la presión arterial. Otra cosa interesante es que antes se utilizaba el aumento de la presión intraocular, se le apretaban los tomates, los ojos al paciente para que le disminuyera la presión arterial, y se daba un reflejo parecido a este. Se disminuye la presión arterial cuando aumenta la presión intraocular. Por eso en los ataques agudos de glaucoma al paciente se pone hipotenso, se marea, le duele la cabeza y vomita. Pero ¿a qué se debe ese reflejo? Es como un remanente que nos queda ahí en la escala evolutiva de los reptiles, de cuando éramos en el pasado reptiles, porque los reptiles, como por ejemplo un cocodrilo, una iguana que nada en el agua muy profunda, cuando entra en el agua debe de disminuir su metabolismo para consumir menos oxígeno, y parte de la disminución del metabolismo incluye el disminuir su frecuencia cardíaca, su fuerza de contracción del corazón, para disminuir su presión arterial. Y por eso cuando entra una iguana en el agua, el aumento de la presión dentro del agua le aprieta los ojos, y al apretarle los ojos desencadena este reflejo que disminuye el gasto cardíaco, y así disminuye la presión arterial. Entonces, como nos quedó un remanente de eso, si nos aprietan los ojos también nos pasa eso, pero se dejó de usar porque le causaba desprendimiento de retina a los pacientes, y entonces se dejó de usar. Ya no se usa, lo que se utiliza es el masaje en el seno carotidio. Ahora, ¿cuál es el efecto de la estimulación vagal? Les dije que era el nervio vago derecho, ¿verdad? Aquí está el izquierdo porque esto se utiliza para tratamientos del estado de ánimo, pero lo puse aquí para que vean cómo es la estimulación. Se utiliza en el nervio vago derecho porque si lo ponemos en el izquierdo, como no tiene mucho efecto sobre el nodo sinusal, entonces es mínimo su efecto sobre el corazón, aunque también lo tiene. Entonces se utiliza la estimulación en el nervio vago derecho. Y al estimular el nervio vago derecho, al pertenecer al sistema nervioso parasimpático, el efecto que vamos a ver es que disminuye la presión arterial. ¿Por qué lo hace? Pues porque disminuye la fuerza de contracción del corazón y la frecuencia cardíaca. Entonces disminuye el gasto cardíaco, y con esto la disminución de la presión arterial. El mecanismo de acción es que libera acetilcolina en sus receptores muscarínicos, me parece que son los muscarínicos de tipo 2, en el corazón, y estos receptores muscarínicos de tipo 2 son receptores acoplados a proteínas G, que van a hacer que se desprenda la subunidad alfa, la beta y la gamma. En este caso la subunidad beta y gamma van a irse y se van a pegar funcionando como segundo mensajero a un canal de potasio. El canal de potasio se abre y deja entrar potasio a la célula, hiperpolarizándola, y al hiperpolarizarla la inhibe. Entonces así es el mecanismo de acción por el cual inhibe la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón, por medio de la apertura de canales de potasio debido a la estimulación con acetilcolina. Ahora vamos a ver el efecto de la acetilcolina, de la prostigmina y de la adrenalina. El efecto de la acetilcolina es exactamente el mismo cuando nosotros le agregamos por la vena al animal de experimentación acetilcolina. Va a ocurrir exactamente lo mismo que les acabo de decir que pasa cuando se estimula el nervio vago. ¿Por qué?
Pues porque el nervio vago libera acetilcolina, entonces pasa exactamente lo mismo. No utilizamos acetilcolina para administrársela a un paciente que esté enfermo en el hospital, porque en la sangre hay muchas enzimas que degradan rápido la acetilcolina y su efecto es muy pobre. O sea, ocurre el efecto pero inmediatamente desaparece porque se degrada muy rápido. La vida media de la acetilcolina en la circulación sanguínea es muy baja y por eso no se puede utilizar como fármaco. Pero lo que a lo mejor sí se puede utilizar es la adrenalina, ¿verdad? La neostigmina menos. Ahorita vamos a ver la atropina, pero vamos a hablar del efecto antes de la neostigmina y la adrenalina. Entonces, la neostigmina o la fisiostigmina o la marca comercial prostigmina, bueno, eso es un grupo de fármacos que inhiben la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina. Entonces, la acetilcolinesterasa que está presente en la hendidura sináptica, si ponemos neostigmina o prostigmina por su nombre comercial, en el animal de experimentación lo que va a causar es que la acetilcolina no se degrada tan rápido y que se aumente el efecto de la acetilcolina. Entonces, el agregar prostigmina va a disminuir la presión arterial porque disminuye el metabolismo de la acetilcolina y la acetilcolina dura más tiempo en la hendidura sináptica, haciendo el efecto que ya acabo de mencionar cuando se estimula el nervio vago. Es el mismo efecto y entonces esta potencia ese efecto. Entonces esta hace que se disminuya la presión arterial por disminución del gasto cardíaco por el efecto que ya mencioné. Luego la otra, la adrenalina, que es la hormona que se libera de la médula suprarrenal como hormona para la estimulación simpática. Entonces, ¿qué efectos tiene la adrenalina? Aumenta la presión arterial. ¿Y por qué aumenta la presión arterial? Porque aumenta la resistencia vascular periférica por disminución del diámetro de las arterias periféricas, y al disminuir el diámetro aumenta la resistencia vascular periférica y eso aumenta la presión arterial. Y no solo eso, sino que también tiene un efecto sobre el corazón que hace que se aumente la fuerza de contracción. O sea, tiene un efecto inotrópico positivo y hace que se aumente la frecuencia cardíaca. Tiene un efecto cronotrópico positivo, entonces aumenta el gasto cardíaco y eso también aumenta la presión arterial. Entonces aumenta la presión arterial porque aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta el gasto cardíaco. ¿Cómo es que hace esto la adrenalina? Llega a sus receptores beta 1 y beta 2 en el corazón, y lo que va a hacer este receptor beta 1 y beta 2 es que son receptores acoplados también a proteínas G, y la proteína G, su subunidad alfa, al desprenderse va a activar a una enzima llamada adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa va a transformar el ATP en AMP cíclico, entonces va a aumentar la cantidad de AMP cíclico dentro del corazón, dentro de las células del corazón, y ese AMP cíclico va a activar a la enzima proteinquinasa A, y la proteinquinasa A va a fosforilar a canales de calcio, provocando su apertura, y al entrar más calcio a las células va a aumentar la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca. Entonces ese es su mecanismo de acción por el cual lleva a cabo el efecto de aumento de la presión arterial. Ahora, ¿qué pasa si ponemos atropina y luego estimulamos el nervio vago? La atropina, como ya habíamos visto, es un fármaco que inhibe los receptores muscarínicos de la acetilcolina. Entonces va a inhibir los receptores muscarínicos de tipo 2 que están en el corazón. Si ponemos mucha atropina y luego estimulamos al nervio vago, vamos a ver que el efecto de la estimulación del nervio vago no es tan intenso, bajando la presión arterial, como si no estuviera la atropina, o incluso es nulo, no se ve el efecto de la estimulación del nervio vago. Si estimuláramos el nervio vago aquí, cuando hablamos de estimular el nervio vago sin atropina, incluso a veces puede provocar un paro cardíaco. Ese paro cardíaco dura algunos segundos y luego, por un escape vagal, o sea, el corazón empieza a generar otros focos de excitación del corazón, como puede ser el nodo auriculoventricular o algunas otras fibras de Purkinje, empieza de nuevo a latir, pero es tan marcado la estimulación vagal que provoca un paro cardíaco. Pero si lo hiciéramos previo a atropinizar el animal, entonces la estimulación del nervio vago puede incluso no tener ningún efecto. ¿Por qué? Porque al bloquear
la acción de la acetilcolina, ya el nervio vago no puede actuar sobre el corazón porque él libera acetilcolina. Entonces bloqueamos la acetilcolina, los receptores de la acetilcolina, y aunque el nervio vago esté liberando acetilcolina, no se va a ver el efecto de la estimulación vagal. Bloqueamos el efecto de la estimulación vagal atropinizando previamente al animal de experimentación. Ahora vamos a ver el efecto paradójico de la acetilcolina. Este efecto paradójico es muy interesante porque, fíjense bien, ustedes ya de su neuroanatomía básica conocen que el sistema nervioso simpático y el parasimpático tienen la característica de que el simpático está más lejos de los ganglios donde hace su relevo, y el parasimpático está más lejos de los ganglios parasimpáticos. Y luego la estimulación simpática es expansiva. Cuando llega la señal aquí se expande a muchas zonas, es más generalizada, más torpe, mientras que la parasimpática es una estimulación más puntual, menos generalizada y más controlada, y esta es más descontrolada, la del simpático. Y vemos también que a nivel a nivel preganglionar, ambos utilizan el neurotransmisor, es decir, esta neurona preganglionar y esta neurona preganglionar utilizan acetilcolina, y aquí el receptor que los está esperando en la neurona postganglionar es un receptor nicotínico, mientras que a nivel postganglionar el sistema nervioso parasimpático libera acetilcolina en receptores muscarínicos. Recuerden, aquí son nicotínicos y aquí es muscarínico. Y la noradrenalina libera tanto noradrenalina o adrenalina desde las glándulas suprarrenales, y esto va a llegar a receptores alfa o beta en todas sus variantes. Entonces esto es importante porque si nosotros le ponemos a un animal atropina, lo atropinizamos, la atropina va a bloquear aquí la acetilcolina a nivel muscarínico, es decir, a nivel postganglionar. Y si luego nosotros agregamos una gran cantidad de acetilcolina, la acetilcolina va a llegar y va a estimular aquí, miren, a nivel preganglionar, porque los receptores nicotínicos no son bloqueados por la atropina. Entonces, en un animal atropinizado, al aplicarle una gran cantidad de acetilcolina, esa acetilcolina va a llegar al ganglio parasimpático y lo va a estimular. Pero el ganglio parasimpático, al llegar y querer estimular aquí, la neurona postganglionar se va a encontrar con que está bloqueado su receptor. Mientras que en el simpático, al estimular aquí la acetilcolina que estamos agregando en el receptor nicotínico que no está bloqueado, va a llegar y va a liberar noradrenalina, y esta noradrenalina va a provocar aumento de la presión arterial. ¿Por qué? Pues porque la noradrenalina hace lo mismo que la adrenalina, como ya lo expliqué. Entonces vemos que es paradójico. El poner la acetilcolina por sí sola baja la presión arterial, pero si la ponemos en un animal previamente atropinizado sube la presión arterial. O sea, paradójicamente vemos que hace lo contrario. ¿Por qué? Porque aquí hay receptores nicotínicos y aquí hay muscarínicos. En un animal previamente atropinizado, por eso la acetilcolina eleva la presión arterial, y a eso se le conoce como efecto paradójico de la acetilcolina. Bien, y pues por esta práctica fue todo, y los veo en una semana.